Bien, ya vimos más o menos la transformación y la generación de la energía eléctrica. Vamos a ver otra página. Y en esta página vamos a empezar a analizar por qué se le llama corriente alterna. ¿Sí? Vamos a ver las dos tipos de corrientes que trabajamos en todo el país. ¿Sí? Y sobre todo también parece ser que en todo el mundo, a menos que exista una nueva corriente que estemos trabajando. La primera corriente es la corriente continua, voltaje de corriente continua, o en su caso también la podemos encontrar como voltaje de corriente directa. Ambas tienen una gran similitud, sobre todo porque sí tienen polaridad. ¿Sí? Vamos aquí a trazar lo que es una gráfica rápidamente, ¿sí? En la cual vamos a estar analizando lo que es el voltaje versus el tiempo. ¿Sí? Voltaje versus el tiempo, el cual en la gráfica podemos tener voltaje positivo así como voltaje negativo. Ahora, el voltaje de corriente continua, el voltaje de corriente directa, su nombre lo dice, prácticamente están constantes en un solo plano. En este caso, el voltaje se encuentra en la parte positiva, ¿sí? En la parte positiva, y va a depender, ¿sí?, de qué voltaje estamos trabajando. Podemos tener voltajes en corriente directa desde 5, podemos tener 12, 24 o 48, que son los voltajes más comunes usados, ¿sí? Sin embargo, podemos tener algunas fuentes, vamos a ponerle aquí fuentes variables, ¿sí? Las cuales pueden oscilar desde los 0 volts hasta pues el voltaje máximo que nos dé nuestra fuente de poder. Podemos decir que de 48 volts se me ocurre, ¿sí? Entonces podemos variar el voltaje desde 0 a 48, podemos tener 0, 1, 2, 20, 25, 31, no lo sé, hasta llegar máximo voltaje de 48 volts. Ahora, este voltaje o esta corriente, la corriente continua directa, tiene polaridad. Ven ustedes que tiene positivo y negativo, ¿sí? Aparentemente lo ocupamos más, tanto el positivo y el negativo, pero no tenemos voltajes negativos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿A qué me doy a entender con negativo y voltajes negativos? Son cosas totalmente distintas. En una batería o acumulador de automóvil, ¿sí?, podemos observar que la mayoría de las acumuladores tienen dos postes, ¿sí? Esos postes, cada uno tiene una polaridad. Por ejemplo, este puede ser el positivo y este puede ser el negativo, ¿sí? Entonces, quiere decir que esta batería es de 12 volts, ¿sí? 12 volts de corriente continua directa, y tiene positivo y negativo. En este caso el negativo se maneja como común, COM, y pues el positivo, digamos que es el de 12 volts. Ahora, aparentemente no existen voltajes negativos, más sin en cambio sí los existen, y los voltajes negativos se ocupan más que nada en lo que son los amplificadores operacionales o los famosos op-amps. Vamos a colocar aquí el lápiz. Entonces los op-amps, ¿sí?, son los que ocupan voltajes negativos. Prácticamente es un circuito integrado, ¿sí?, de algunas patillas, en donde para que funcione necesitamos tanto los menos 12 volts, necesitamos los 12 volts positivos y necesitamos un común o el famoso GND, ¿sí?, que el cual es la tierra, ¿sí? Entonces, este op-amp es lo que necesita un voltaje negativo, un positivo y un común, ¿sí? Son los únicos elementos electrónicos más conocidos que requieren voltajes negativos y positivos, y obviamente el común. Sin embargo, otros elementos electrónicos solamente requieren tanto el positivo, que son los 12, y el común, y con eso es suficiente para que funcionen, ¿sí? Entonces, eso es prácticamente en cuanto a la corriente continua o directa. Ahora bien, en cuanto a la corriente alterna, vamos a colocarla aquí, voltaje de corriente alterna. Aquí sí hay algunas fluctuaciones. Voy a trazar nuevamente la gráfica para que la podamos ver. Lo voy a hacer un poquito más grande. Y vamos a colocar nuevamente el voltaje versus el tiempo, ¿sí? Y en este caso, el voltaje de corriente alterna sí está oscilando entre los positivos y los negativos, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, prácticamente la manera de representar la gráfica es bajo una forma trigonométrica, que es la función seno, ¿sí?
No vamos a entrar mucho en la parte matemática, más sin en cambio, ¿sí? La gráfica se representa más o menos de esta manera, ¿sí? Aquí empezamos en 0, avanzamos al voltaje máximo, ¿sí? Que va a depender de lo que estemos midiendo, y lo mismo tenemos un voltaje mínimo y luego volvemos a regresar a 0 volts y vamos versus el tiempo, y nuevamente se vuelve a repetir esta onda sinusoidal, ¿sí? En donde empezamos nuevamente al voltaje máximo, voltaje mínimo y avanzamos otro ciclo, y nuevamente se vuelve a repetir, ¿sí? Otra vez voltaje máximo, voltaje mínimo y regresamos al 0. Y ahorita ya hemos representado gráficamente, ¿sí? Lo que son 3 ciclos, 1, 2 y 3. Ahora, la corriente alterna aquí en América, ¿sí? Es a 60 Hz, 60 Hz, o sea, 60 ciclos por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a repetir esta onda 60 veces en un segundo, ¿sí? Esta onda se va a repetir 60 veces en un segundo, ¿sí? Ahora, en Europa tenemos otra frecuencia distinta, la cual son 50 Hz. Perdón, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se va a repetir este ciclo 50 veces por segundo. Entonces, esto es en América y esto es en Europa. ¿Ok? Ahora bien, ya que tenemos esta diferencia, podemos entender que esta gráfica sinusoidal es por cada fase, ¿sí? Ahora, en la corriente alterna tenemos 3 fases, ya lo vimos hace rato en la sección anterior. Tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3, o también los podemos encontrar como línea 1, línea 2, línea 3. También los podemos encontrar de esa manera, ¿sí? Muy bien, entonces aquí internamente le voy a poner otro color. Se pueden encontrar las otras gráficas sinusoidales. Voy a colocar esta sería otra, está en color verde, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la fase 1 digamos que es la color azul, la fase 2 es la verde y la fase 3 la voy a colocar de un color rojo, ¿sí? La cual se va a representar de la siguiente manera, va a estar un poco interpuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque van desfasadas por 90 grados cada una. ¿Sí me explicó? Entonces, haciendo una representación un poco más simbólica, voy a realizar un pequeño círculo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos nuestros 0 grados. Y primer 90 grados, aquí estaría mi fase 1. Otros 90 grados, aquí estaría mi fase 2. Y otros 90 grados, aquí estaría mi fase 3. ¿Sí? Entonces cada fase está desfasada, por eso es la parte del nombre de fase, por ahí viene una raíz etimológica, ¿sí? Cada 90 grados se desfasa, ¿sí? Entonces, pero todas y cada una de ellas, ya sea en América o en Europa, trabajan a una frecuencia, ¿sí? En este caso en América es 60 Hz y en Europa es a 50 Hz. Ahora bien, pareciera, voy a representar nuevamente la gráfica, que se dice que la corriente alterna no tiene polaridad. ¿Por qué? Porque está oscilando entre positivos y negativos. Y esto lo marco entre comillas porque sí existe una polaridad, ¿sí? Gráficamente hablando no la existe. Ya sé que estamos trabajando en positivos y negativos. Más sin en cambio, ¿sí? Ya viéndolo de una parte funcional, sí existe polaridad. ¿Por qué? Porque existe línea 1, línea 2, línea 3 o en sus fases, así como también existe un neutro y una tierra física, ¿sí? Entonces, sí existe una polaridad y lo vamos a ver más adelante cómo es que esa polaridad es funcional, ¿sí? Tanto para nuestros aparatos electrodomésticos que tenemos en nuestro domicilio, así como para realizar las conexiones en los diferentes circuitos que se ocupan, ¿sí? En las instalaciones eléctricas residenciales. Ahora bien, el voltaje que estamos marcando aquí, lo voy a colocar de color rojo. Esto que está aquí como voltaje máximo y voltaje mínimo, quiere decir que lo máximo que yo puedo medir con mi multímetro, ¿sí? Van a ser 240 volts, ¿sí? En algunos casos, en otros casos lo ideal serían 220 volts, ¿sí? Que esto sería lo ideal. Esto va a depender obviamente del transformador, si es que las taps no están movidas, ¿sí? Ahora, esto es lo que voy a tener yo en mi multímetro, pero en baja tensión. Recordemos que estamos trabajando con baja tensión. No estamos trabajando con mediana ni con alta tensión. Estamos trabajando con baja tensión. Entonces, lo que podemos encontrar son los voltajes de 220 volts o en su caso
127 volts, que sería lo ideal, ¿sí? Ahora, aquí hago un hincapié muy importante. Hay un mexicanismo, y yo le llamo así mexicanismo, porque muchos pensamos que el 127 volts, ¿sí? Al hacer medición con el multímetro y que nos dé 220 volts, pensamos que estamos sumando 127 más 127. Ahora, aquí hago un paréntesis. ¿De dónde viene este 127? Ok. Ese 127 viene de medir con el multímetro entre neutro y cualquiera de las fases, ¿sí? Entonces, al medir el multímetro entre neutro y cualquiera de las fases me va a dar 127 volts. Entonces, cuando medimos con el multímetro entre fase y fase, vamos a poner aquí fase 1 y fase 3, se me ocurre, al medir con el multímetro me debe de dar 220 volts. Aquí me equivoqué, aquí puse un 2 y es un 0. Entonces, el mexicano cree que al sumar 127 más 127 me va a dar 234 volts, ¿no? Pero se redondea a 220. Eso es lo que se cree mexicanamente hablando, pero no es cierto. La raíz viene de la trigonometría, puesto que la función seno aquí está trabajando. Entonces, si yo multiplico 127 volts por la raíz cuadrada de 3, me va a dar 219 y fracción, ¿sí? Entonces, esos 219 se redondean y es lo que me da entre fase y fase 220 volts de corriente alterna, ¿sí? No voy a ahondar mucho en la parte de la explicación de dónde viene la raíz de 3, puesto que eso ya es más trabajado en análisis de circuitos, ¿sí? En este caso es para que ustedes tengan una referencia de dónde vienen los 200 volts. Ahora bien, vamos a poner otra página y recordemos que en la sesión anterior teníamos nosotros un poste en el cual se conectaba la mediana tensión. Voy a representarlo rápidamente aquí, ¿sí? Teníamos la mediana tensión, que eran los 3 cables que están hasta la parte más alta de los postes que se encuentran en las aceras. Y tenemos aquí lo que es mi transformador tipo poste, y el cual tiene 3 entradas y 4 salidas, ¿sí? En las 3 entradas se conectan prácticamente pues los cables de mediana tensión. Aquí está 1, 2 y 3, ¿okay? Y a la salida tengo 4 cables. Bueno, entonces, para que ese transformador le entren 3 cables y salgan 4 cables, es una conexión muy especial, en la cual tenemos una conexión delta, ¿sí?, hacia una conexión estrella. Voy a colocarla aquí así, ¿sí?, en la cual a la entrada tenemos 3 líneas. Lo voy a nombrar como líneas, ¿sí? Entonces aquí tenemos línea 1, línea 2 y línea 3, que son las 3 líneas que están entrando a mi transformador. Y a la salida igual tenemos 3 líneas, línea 1, línea 2, línea 3, obviamente con un voltaje menor. Y al centro tenemos el común, que es el famoso neutro, ¿sí? Por eso les decía hace rato que gráficamente hablando la corriente alterna no tiene una polaridad, más sin en cambio ya en la parte práctica, en la parte funcional, en la parte real sí existe una polaridad, ¿sí? Entonces aquí tenemos línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro. Por eso es que a la salida tenemos 4 cables y a la entrada solamente tenemos 3. Ahora bien, si yo midiera con el multímetro en línea 1 y línea 2, pues prácticamente no podría, porque dijimos que en mediana tensión existe un voltaje de 23.000 volts o más o menos, dependiendo de la zona en la que se encuentre ese cableado, ¿sí? Puede ser una zona rural, urbana, en la zona norte del país, en la zona centro, en la zona sur. Ya va a depender mucho de la zona del país, pero más o menos, para poner una referencia, tenemos que en mediana tensión tenemos 23.000 volts. Y entonces a la salida tenemos lo máximo 240, lo mínimo 90 volts. Esto en condiciones ideales. Entonces, si yo coloco mi multímetro, ¿sí?, entre la línea 1 y la línea 2, dijimos que vamos a tener como voltaje 220 volts de corriente alterna. Lo mismo yo lo puedo colocar las puntas de mi multímetro en línea 1 con línea 3 y voy a tener los 220 volts de corriente alterna, ¿sí? Y lo mismo yo puedo tener entre línea 2 y línea 3 y voy a tener los 220 volts de corriente alterna, ¿sí? Entonces, yo puedo medir voltaje entre las diferentes combinaciones entre las líneas y siempre voy a obtener un voltaje de 220 volts. Recordemos que sería el voltaje ideal, ¿sí?
Ahora, si yo mido cualquiera de las líneas o fases con respecto al neutro, lo voy a colocar de este lado, línea 1, línea 2, línea 3, con respecto al neutro, ¿sí? Yo debo de tener un voltaje de 127 volts de corriente alterna, lo mismo aquí y lo mismo acá, ¿sí? De corriente alterna. Recordemos que esto es en condiciones ideales, ¿sí? Entonces, ese es el voltaje que yo voy a obtener con respecto a la baja tensión. Muy importante esa parte, estamos trabajando con baja tensión, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de ver, voy a regresarme a las páginas anteriores ya para recapitular rápidamente, es cómo es la generación y distribución de la energía eléctrica por CFE, ¿sí? Después de ahí vimos la diferencia entre la corriente directa o continua versus la corriente alterna, la cual es un poco más complicadita y es en la que vamos a estar trabajando. Y prácticamente la conexión que existe dentro de ese transformador, que es de una conexión delta a estrella, la cual desde mediana tensión entran 3 conductores y salen en baja tensión prácticamente 4 conductores. Cabe mencionar una parte muy importante, voy a realizarlo aquí de manera pictográfica, es que existen transformadores, elevadores y reductores. En este caso, este transformador es un transformador reductor. ¿Por qué? Porque a la entrada están entrando, valga la redundancia, 23,000 volts de corriente alterna y a la salida lo máximo que yo puedo tener es 220 volts de corriente alterna, ¿sí? Entonces este transformador es un reductor. ¿Por qué? Porque está bajando el voltaje, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante la ley de Ohm, que al bajar el voltaje el amperaje va a tender a subir. Pero eso lo veremos en las secciones siguientes.